Sábado, después de ceniza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan». Palabra del Señor. Muy buenos días. Hoy en el Evangelio me hacía recordar aquella frase precisamente del Evangelio, de otra parte del Evangelio, donde un ciego le dice a Jesús: «Haz que pueda ver, que vea». Y es que aunque el Evangelio del día de hoy no habla de un ciego que recupera la vista, pareciese que sí hay muchos ciegos que creen ver y no ven. Y más bien nuestra actitud debiera de ser de aquel ciego que dice: «Señor, haz que vea». Pero no que vea las cosas de los demás, sino que vea y reconozca cuál es mi situación. Sin más preámbulo, vayamos al Evangelio. Y presta mucha atención precisamente a esto de ver, de poder ver. Porque la diferencia está en cuando somos capaces de poder ver con claridad. Dice así: en aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Creo que está muy claro. Si se trata de poder ver con claridad, indudablemente Mateo pudo ver el mejor negocio de su vida, y ya he hablado de eso, no me voy a detener en esto. Él pudo reconocer las limitaciones que él tenía y que el dinero le ofrecía, y por eso cuando vio la oportunidad de seguir a Jesús no lo dudó, dejó todo y lo siguió. Mateo pudo ver sus limitaciones. En medio de su riqueza, pudo contemplar la pobreza que él tenía y siguió a Jesús. Pero en cambio los fariseos, en medio de su riqueza aparente, no se daban cuenta de que estaban llenos de pecado. En medio de su apariencia de justicia, no se daban cuenta que estaban necesitados del médico, de Jesús. No se daban cuenta de su aparente fortaleza, que por dentro estaban llenos de cáncer y necesitaban al Maestro. Hay enfermedades que por fuera no se ven, pero se padecen en el interior. Y pareciese que el pecado es una de esas enfermedades que aparentemente no da síntomas, pero las podemos llevar por dentro. Jesús dice bien claro en el Evangelio: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. La pregunta es: ¿y quién está sano?
Sí, no sé si tú has oído esa frase, yo la he oído muchas veces. Ten cuidado cuando vayas con el médico porque seguramente va a descubrir una enfermedad en ti. No es que el médico nos dé la enfermedad, sino de que todos nosotros de una u otra manera necesitamos ser sanados de algo. Si tú vas con un psicólogo, seguramente te va a encontrar un trauma. No es que el psicólogo te dé un trauma. Es de que todos nosotros de una u otra forma necesitamos ser sanados. Necesitamos acercarnos a Jesús, reconocer, hacer un examen minucioso en nuestra vida y darnos cuenta que necesitamos a Jesús. Necesitamos el poder sanador de Él. Necesitamos su perdón, su misericordia. Aún más pudiéramos nosotros escarbar un poco, porque Jesús dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se conviertan. La pregunta es, ¿y la conversión será inmediata? Es todo un proceso. El problema sería que si tú te crees justo, entonces ya no eres llamado por Jesús. Porque para ser llamado por Jesús precisamente se requiere ser pecador. Y no un pecador que diga, yo soy pecador, entonces para que Jesús me llame yo sigo en mi pecado. No, sino más bien alguien que acepta el proceso de conversión. Y en este tiempo que estamos viviendo es muy propicio a que nosotros hagamos un alto y que reflexionemos si necesitamos a Jesús o no. Todos nosotros cometemos pecados, todos nosotros, sin dudarlo. Todos nosotros hemos cometido errores, sin dudarlo. Todos nosotros hemos cometido muchas fallas, sin dudarlo. Pero indudablemente aquel que es capaz de reconocer su error es el que es capaz de poder aprender y lo supera. Aquel alumno que cada vez que ve que en su examen tiene una F o que salió reprobado y le echa la culpa al maestro, jamás va a aprender. Aquel alumno que reconoce su error y se pone a estudiar, él es el que aprende. Reconocer nuestras fallas nos ayuda a poder crecer. Por eso este evangelio me recordaba aquella frase: Señor, haz que vea. Señor, haz que vea mi maldad. Señor, haz que vea mi pecado. Haz que vea mi enfermedad para que tú puedas venir a mí. Porque si yo me creo sano, fuerte, santo, justo, entonces yo mismo me estoy alejando de ti. Y si todos hemos cometido fallas, no todos somos capaces de reconocerlas. Y ahí está la diferencia. Cuando tú eres capaz de reconocer tu falla, eres capaz de poder cambiar, de poder mejorar. El ejemplo bien trillado, pero que ayuda mucho a entender, es como el alcohólico, el borrachín, ese que está siempre tirado en la calle, que ni puede caminar. Ese borrachito que dice, yo no soy alcohólico, no reconoce su problema y está condenado a vivir así, como cucaracha fumigada. Pero una vez que es capaz de reconocer que tiene un problema, en ese momento inicia una transformación, no inmediata, pero es un proceso de conversión. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestras fallas, iniciamos un proceso de conversión. No quiere decir que inmediatamente seamos santos, sanos, sino que iniciamos todo un proceso de conversión, de mejorar. Y si alguien dice, Padre, pero es que yo no tengo ningún pecado, yo no he robado, yo no he matado. Bueno, está bien, qué bueno que no robes, qué bueno que no hayas matado a nadie. ¿Pero amas? ¿Vives en la verdad? ¿Eres feliz? ¿Ayudas a los demás? ¿Puedes compararte con Cristo? Seguramente nos falta mucho. San Pablo dice, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta, ser santos como el Padre es santo. Y entonces mirando la perfección de Dios y después mirándonos a nosotros mismos podemos decir, Señor, haz que vea mi maldad para que yo pueda aceptarte a ti, para que yo pueda acercarme a tu amor.
Como te das cuenta, son los enfermos los que necesitan al médico. Cuando nosotros nos damos cuenta de que necesitamos al doctor, de que necesitamos a Jesús, es cuando acudiremos a Él y ahí iniciará nuestro proceso de mejora, de sanación. Señor, haz que pueda ver lo que hay en mi interior para que pueda acudir a ti. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la salud, el Dios que ha venido a llamarnos a nosotros, pecadores, y que nos llama por nuestro nombre, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había un monje que era muy sabio y que muchas personas acudían a él para recibir consejos de él. Él era muy acertado en la dirección espiritual que daba, pero estaba ciego, no podía ver. Eso no le importaba porque él solamente con escuchar podía ver el corazón de las personas. Llegó a él un doctor muy famoso que al contemplar las cataratas que tenía aquel monje, le dijo: si quieres, yo te puedo curar de esas cataratas y hacer que puedas ver. Y aquel hombre monje sabio le contestó: no es necesario, porque yo veo lo que necesito ver, aún con los ojos cerrados. No todos los que tienen los ojos cerrados están dormidos. No todos los que tienen los ojos abiertos pueden ver. Señor, que podamos ver nuestro pecado para que reconozcamos que te necesitamos a ti. Que tengas un excelente día.